Las diosas de cada mujer, de Jin Shinoda Bolen, audio 14. Hay una heroína en cada mujer. Existe una heroína potencial en cada mujer. Esta es la dama principal de la propia historia de su vida, en un viaje que empieza con su nacimiento y continúa a lo largo de su vida. Mientras recorre su itinerario personal, encontrará sin duda sufrimiento. Sentirá soledad, vulnerabilidad, incertidumbre, y se encontrará con límites. Puede que encuentre también un sentido a su vida, desarrolle su carácter, experimente el amor y la gracia y aprenda la visión. La visión. La heroína toma forma a través de sus decisiones, de su capacidad para la fe y el amor, y de su aptitud para aprender de la experiencia y comprometerse. Cuando surgen dificultades, si considera lo que puede hacer, decide lo que hará y se comporta conforme a sus valores y sentimientos. Está actuando como la protagonista, heroína, de su propio mito. Aunque la vida está llena de circunstancias no elegidas, siempre existen momentos de decisión, puntos nodulares que deciden los acontecimientos o modifican el carácter. Para ser una heroína en su propio viaje heroico, una mujer debe empezar con la actitud de que cada cosa que se elige tiene importancia, o incluso actuar al principio como si la tuviera. En el proceso de vivir a partir de esta premisa, algo sucede. Una mujer se convierte en una persona que toma decisiones, una heroína que moldea lo que llegará a ser. O bien crece, o bien es disminuida por lo que hace o no hace, y por las actitudes que mantiene. Mis pacientes me han enseñado que no eran los acontecimientos que les sucedieron, lo que les hicieron tal como son, sino que era lo que ocurría dentro de ellas, lo que marcaba la diferencia. Lo que ellas sentían y cómo reaccionaban interna y externamente, más que el grado de adversidad que encontraban, era lo que determinaba el tipo de personas en que se convertirían. Por ejemplo, he encontrado personas que sobrevivieron a la niñez saturadas de privaciones, crueldad, palizas o abusos sexuales. Además, no se hicieron como los adultos que las maltrataran, tal como podría haberse esperado. A pesar de toda su mala experiencia, sentían compasión por los demás, tanto en su niñez como cuando les encontré. La experiencia traumática dejó su huella. No habían salido ilesas, pero pudieron hacer que sobrevivieran la esencia de la confianza, una capacidad de amar y de tener esperanza y un sentido del yo. Cuando estaba suponiendo el porqué, empecé a comprender la diferencia entre la heroína y la víctima. Siendo niñas, cada una de estas personas se vio de alguna manera como protagonista de un terrible drama. Cada una tenía un mito interno, una vida en la fantasía o compañeras imaginarias, una hija a la que un padre abusivo pegaba y humillaba, y que no era protegida por su deprimida madre. Se contaba a sí misma que ella no era miembro de esta familia inculta del interior del país, sino que realmente era una princesa que estaba siendo probada con estas pruebas rigurosas. Otra niña, a la que se pegaba y de la que se abusaba sexualmente, y que siendo ya adulta no encajaba en el molde, las niñas y niños a quienes se pega más adelante pegan a sus hijos, se escapaba a un mundo de fuertes fantasías en el que la vida era completamente diferente. Una tercera pensaba que era una guerrera. Estas niñas siguieron adelante y planearon cómo poder escapar de sus familias cuando tuvieran suficiente edad para ello. Entretanto, decidieron cómo reaccionar. Una de ellas contaba: yo no dejaba que nadie me viese llorar. Por el contrario, caminaba hasta el pie de la montaña y allí lloraba, fuera de la vista de todo el mundo. Otra decía: yo pensaba que en mi mente abandonaba mi cuerpo. Con ella me iba a cualquier otro lugar en cuanto él empezaba a tocarme.
Estas niñas eran heroínas y tomaban decisiones. Mantuvieron una percepción sobre sí mismas al margen de cómo se las trataba. Valoraban la situación, decidían cómo reaccionar en el presente y hacían planes para el futuro. Como heroínas, no eran semidioses fuertes ni poderosos como Aquiles o Heracles, que en la mitología griega eran más fuertes y estaban más protegidos que los simples mortales, como los superhéroes de los cómics o los personajes que encarna John Wayne. Estas niñas eran precoces heroínas humanas. Eran más como Hansel y Gretel, que tuvieron que utilizar su astucia cuando fueron abandonados en el bosque o cuando la bruja engordaba a Hansel para comérselo. Eran como los conejos que siguieron una visión hasta su nuevo hogar en la novela de Richard Adam, La colina Watership. Eran pequeños y débiles, que se mantenían con el mito interno de que, si resistían y continuaban, llegarían más adelante a un lugar mejor. Ayla, cuyo viaje heroico la lleva a través de las novelas de Jean M. Auel, El clan del oso de las cavernas y El valle de los caballos, es una heroína mítica en la prehistórica Europa de la Edad de Hielo. La época y los detalles son diferentes y espectaculares, pero los temas son notablemente similares a los que afrontan las heroínas humanas contemporáneas. Una y otra vez, Ayla debe decidir qué hacer, enfrentada a un obstáculo o a un peligro. Es una huérfana del Neolítico, educada en una cultura cromañón que la desprecia y limita lo que es capaz de hacer por ser mujer. Su apariencia, capacidad para la comunicación y el llanto, su valor y su capacidad para pensar, se ponían en contra de ella en aquella cultura. Pero su valor surge en respuesta a circunstancias no elegidas por ella. Lo que llega a ser una odisea en el Valle de los Caballos no empezó como una búsqueda heroica, tal como es típico de los viajes emprendidos por los héroes humanos, sino como un itinerario para encontrar a otras personas parecidas a ella. De manera similar, en las historias de mujeres de la vida real, al igual que en los mitos de heroínas, los vínculos emocionales o de afiliación con los demás constituyen los elementos clave. Una heroína es alguien que ama y que aprende a amar. Es alguien que viaja con otra u otras personas y que intenta unirse o juntarse con alguien para continuar su búsqueda. El camino. Existen bifurcaciones cruciales en cada camino, en las que se necesita tomar una decisión. ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisión seguir? ¿Qué dirección seguir? ¿Continuar un itinerario de acuerdo con los propios principios o seguir a los demás? ¿Ser honrada o mentir? ¿Ir a la universidad o trabajar? ¿Tener el hijo o abortar? ¿Dejar la relación o permanecer en ella? ¿Casarse o decir que no a un hombre concreto? ¿Acudir inmediatamente al médico al descubrir un bulto en el pecho o dejarlo estar? ¿Abandonar los estudios o el trabajo y probar algo nuevo? ¿Tener una aventura sentimental y poner en peligro el matrimonio? ¿Renunciar o perseverar? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué camino? ¿A qué coste? Recuerdo una viva lección de un curso universitario sobre economía que durante años he podido aplicar en psiquiatría. El verdadero coste de cualquier cosa es aquello a lo que renunciamos para obtenerla. Es el camino no tomado. Aceptar la responsabilidad de tomar la decisión es algo fundamental y no siempre fácil. Lo que define a la heroína es que ella lo hace. La mujer no heroína, por el contrario, se acomoda a la decisión de cualquier otra persona. En lugar de decidir de manera activa si es eso lo que quiere hacer, da su consentimiento con poco entusiasmo. Lo que resulta a menudo es una víctima fabricada por ella misma que dice, después de una acción: si realmente no quería hacerlo, era idea tuya. Toda la culpa de que nos encontremos en este lío es tuya, o de que nos hayamos trasladado, o de mi infelicidad. O puede sentirse escogida como víctima y acusar. Siempre estamos haciendo lo que tú quieres, sin reconocer que ella nunca tomó una posición ni se mantuvo firme. Desde la cuestión más simple como
¿qué quieres hacer esta noche?, a la que ella contesta lo que tú quieras, su hábito de condescendencia puede ir aumentando hasta llegar al punto de que lo que hace con su vida se le escape de las manos. Existe también otro modelo de heroína, escapándose de las relaciones por la mujer que permanece en una encrucijada sin claridad para ella, acerca de lo que profesiones que o incómoda para tomar decisiones y sin querer tomarlas, por supuesto, porque no quiere abandonar una actitud indecisa de las posibles es en realidad opciones. Una decisión de no suele actuar. Ser una mujer brillante, puede esperar 10 años de talento en la encrucijada la vida, antes de que se haga consciente de las relaciones que se vuelven la vida le está pasando de lado. Así pues, las mujeres necesitan convertirse en heroínas que toman decisiones en lugar de ser pasivas o víctimas mártires o peones movidos por otras personas o por las circunstancias. Convertirse en una heroína es una posibilidad iluminadora para las mujeres que han sido internamente gobernadas por arquetipos de diosas vulnerables. Afirmarse a sí mismas es una tarea heroica para las mujeres que han sido tan complacientes como Perséfone, o que han situado en primer lugar a sus hombres como lo haría Hera, o que han considerado las necesidades de cualquier persona antes que las propias, como hace Deméter. Afirmarse también va en contra de la educación que recibieron. Además, la necesidad de convertirse en una heroína que toma decisiones constituye un choque para muchas mujeres que erróneamente asumen que ya lo eran. Como diosas vírgenes, quizá hayan estado tan acorazadas como Atenea, hayan sido tan independientes de las opiniones de los hombres como Artemisa, o tan autosuficientes y solitarias como Hestia. Sus tareas heroicas consisten en arriesgarse a mantener relaciones íntimas o a volverse emocionalmente vulnerables. Para ella, la decisión que exige valor es la de confiar en otra persona, la de necesitar a alguien o la de ser responsable de cualquier otra persona. Expresarse o aceptar riesgos en el mundo puede ser fácil para estas mujeres, pero el matrimonio y la maternidad le exigen tener una gran valentía. La heroína que toma decisiones debe repetir la primera tarea de Psiquis, de clasificar las semillas, cada vez que se encuentra en una encrucijada y debe decidir. Cada vez que se encuentra en una encrucijada y debe decidir qué hacer, tiene que hacer un alto para clarificar sus prioridades y motivaciones, así como las posibles salidas de una situación. Necesita ver cuáles son las opciones, cuál sería el coste emocional, a dónde le conducirán las decisiones, qué es lo que intuitivamente le interesa más. Basándose en lo que es y lo que conoce, debe tomar una decisión sobre el camino a seguir. Aquí vuelvo a tocar de nuevo un tema que desarrollé en mi primer libro de Tao of Psychology, la necesidad de escoger un camino con corazón. Pienso que una debe deliberar y después actuar, debe radiografiar cada elección en la vida con un pensamiento racional, pero basar después la decisión en si el corazón puede estar de lleno en aquello que se decide o no. Ninguna otra persona puede decirnos si el corazón está o no involucrado, y la lógica no puede proporcionar una respuesta. Frecuentemente, cuando una mujer se enfrenta a una elección del tipo una de las dos cosas que va a afectar mucho su vida, alguien externo a ella la está obligando a decidirse. Cásate, ten un hijo, vende la casa, cambia de trabajo, déjalo, trasládate, di que sí, di que no. Muchas veces una mujer tiene que decidirse y poner su corazón en una olla a presión creada por la impaciencia de cualquier otra persona. Para ser alguien que toma decisiones, necesita insistir en tomarlas a su debido tiempo, sabiendo que se trata de su vida y que es ella la que habrá de vivirla con todas sus consecuencias. Para que se desarrolle la claridad, también tiene que resistirse a la presión interna de tener que decidirse con precipitación. Al principio,
Artemisa o Afrodita, Hera o Deméter pueden resultar dominantes con su intensidad característica o con su respuesta instintiva. Pueden intentar excluir los sentimientos de Hestia, la introspección de Perséfone o la calculada manera de pensar de Atenea. Pero estas últimas diosas, cuando se las escucha, proporcionan una imagen más completa y permiten a la mujer asumir decisiones que toman en consideración todos los aspectos de sí misma. El viaje. Cuando una mujer inicia un viaje como heroína, se enfrenta a tareas, obstáculos y peligros. El cómo responda ante ellos y lo que haga la cambiará. A lo largo del camino irá descubriendo lo que le interesa y si tiene o no el valor de poner en práctica lo que sabe. Su carácter y su compasión serán puestos a prueba. Se encontrará con aspectos oscuros y sombríos de su personalidad. A veces, al mismo tiempo que se hacen más evidentes sus fuerzas y que aumenta la confianza en sí misma, o cuando el miedo se apodera de ella. Probablemente, conocerá la desesperación cuando experimente pérdidas, limitaciones o derrotas. El itinerario de la heroína es un viaje de descubrimiento y desarrollo, de integración de aspectos de sí misma en una personalidad completa, aunque compleja, reclamando el poder de la serpiente. Cada heroína debe reclamar el poder de la serpiente. Para entender la naturaleza de la tarea, debemos volver a las diosas y a los sueños femeninos. Muchas estatuas de Hera muestran serpientes entrelazadas en sus vestidos, mientras que Atenea era representada con serpientes enroscadas alrededor de su escudo. Las serpientes habían sido los símbolos de las grandes diosas pregriegas de la vieja Europa y sirven como recordatorios simbólicos o residuos del poder que una vez tuvo la deidad femenina. Una famosa representación temprana de una deidad, Creta, del 2000 al 1800 a.C., era una diosa mujer, con los pechos desnudos, los brazos estirados y una serpiente en cada mano. La serpiente aparece frecuentemente en sueños de mujeres como un símbolo desconocido y sobrecogedor al que la protagonista del sueño se aproxima cautelosamente cuando empieza a darse cuenta de que puede sentir su propio poder sobre su vida. Por ejemplo, el sueño de una mujer casada de 30 años, que iba a separarse legalmente en breve y que vivía sola. Me encuentro en un sendero cuando de repente miro hacia adelante y veo que éste pasa bajo un gran árbol. Una enorme serpiente hembra se encuentra pacíficamente enrollada alrededor de la rama más baja. Sé que no es venenosa y no siento repulsión. De hecho, es hermosa, pero dudo. Muchos sueños como este llegan a la mente cuando la protagonista del sueño siente respeto por el poder de la serpiente o es consciente del mismo en lugar de temerlo como algo peligroso. Hay una serpiente enroscada encima de mi escritorio. Veo una serpiente enrollada en el porche. 3 serpientes se encuentran en mi habitación. Siempre que las mujeres empiezan a reclamar su propia autoridad, toman decisiones o se vuelven conscientes de tener un nuevo sentido de su propio poder político, psíquico o personal, son comunes los sueños de serpientes. La serpiente parece representar esta nueva fuerza. Como símbolo, representa el poder que en otro tiempo tuvieron las diosas, así como el poder fálico o masculino representativo de las cualidades del ánimus. Con frecuencia, la protagonista del sueño se da cuenta de si se trata de una serpiente macho o hembra, lo cual ayuda a clarificar la clase de poder que aquella simboliza. Coincidiendo con estos sueños, una vez despierta, la mujer que ha tenido el sueño puede que haya de enfrentarse a cuestiones que se suscitan después de haber iniciado un nuevo papel en una posición de autoridad o de autonomía. Por ejemplo, ¿puedo ser eficaz? ¿Qué cambios producirá en mí ese papel? Si me muestro enérgica, ¿me querrá todavía la gente? ¿Amenazará este papel mis relaciones más importantes? Los sueños de mujeres que nunca habían tenido una sensación de su potencial
pueden querer decir que dichas mujeres deben abordar el poder con precaución, como si se encontraran ante una serpiente que no conocen. Pienso en mujeres que obtienen una sensación de su propio poder y autoridad, que reclaman el poder de la serpiente, que fue perdido por las deidades femeninas y las mujeres de la humanidad cuando las religiones patriarcales despojaron a las diosas de su poder e influencia, expulsaron a la serpiente como elemento diabólico del jardín del Edén y convirtieron a las mujeres en un sexo inferior. Pienso en una imagen que representa para mí la posibilidad de que muchas mujeres vuelvan a emerger con poder, belleza y capacidades de nutrir. La imagen es una hermosa mujer o diosa de terracota, que se piensa que representa a Deméter y se encuentra en el Museo de las Termas de Roma, que surge de la tierra con una espiga de trigo, flores y una serpiente en cada mano, resistiéndose al poder de la osa. La heroína que toma decisiones, a diferencia de su homólogo masculino, puede ser amenazada por el poderoso impulso del instinto maternal. Una mujer puede quedarse embarazada en un momento inoportuno o en circunstancias adversas si no es capaz de resistirse a Afrodita o a Deméter. Cuando esto sucede, puede desviarse de un camino decidido. La que es capaz de tomar decisiones se ve cautiva de su instinto. Por ejemplo, conocí a una estudiante licenciada que casi perdió de vista sus propios objetivos cuando se sintió atrapada por necesidad de quedar embarazada. Estaba casada y trabajaba en una tesis doctoral cuando se obsesionó con la idea de tener un bebé. En aquella época tuvo un sueño. En él, una gran osa asía el brazo de la mujer entre sus dientes y no la dejaba marcharse. La mujer intentaba infructuosamente liberarse. Entonces llamó a varios hombres en su ayuda, pero no obtuvo resultado. En el sueño, ella erraba hasta llegar a la estatua de una madre osa y sus cachorros, reminiscencia de una estatua de Bufano que se halla en el Medical Center de San Francisco. Cuando puso su mano en la estatua, la osa la dejó partir. Cuando ella pensaba sobre el sueño, sentía que la osa simbolizaba el instinto maternal. Las osas son muy buenas madres, que alimentan y protegen fieramente a sus vulnerables cachorros. Cuando ya crecidos les llega el tiempo de independizarse, la madre osa insiste rudamente en que sus remolonas crías la abandonen y salgan al mundo a vivir por sí mismas. Este símbolo de la maternidad había enganchado a la protagonista del sueño y no la dejaría partir hasta que tocó una imagen de la osa maternal. Para la protagonista del sueño, el mensaje de este era claro. Si podía prometer mantenerse en el intento de tener un hijo cuando obtuviese su título solo 2 años después, entonces quizá pudiera desaparecer su obsesión por quedar embarazada. Y seguramente, después de que ella y su marido decidieron tener un niño y ella se comprometió internamente a quedar embarazada en cuanto obtuviese el título, la obsesión desapareció. De nuevo pudo concentrarse en sus estudios, interrumpidos por la idea de quedar embarazada. En cuanto retuvo la imagen, el instinto perdió su dominio sobre ella. Supo que si quería tener una profesión y una familia, tenía que resistirse al poder de la osa hasta que pudiera obtener su doctorado. Los arquetipos existen fuera del tiempo, sin tener en cuenta las realidades de la vida de una mujer o sus necesidades. Cuando las diosas ejercen una influencia, la mujer, como heroína, debe decir sí o no ahora, a sus peticiones. Si no toma una decisión consciente, un patrón de comportamiento instintivo o arquetipo la dominará. Una mujer tiene que resistirse al poder de la osa, pero también honrar la importancia que éste tiene en ella si es atrapada por el instinto maternal, manteniendo a raya la muerte y a la destrucción. En los mitos heroicos, cada protagonista llega invariablemente a tener que enfrentarse contra algo destructivo o peligroso
que surge en su camino y que podría destruirla. Por ejemplo, una abogada soñó que cuando salía de la iglesia de su infancia era atacada por 2 perros negros salvajes. Se abalanzaron sobre ella, intentando morderla en el cuello. Parecía como si fueran directos a por la yugular. Cuando levantó el brazo para protegerse del ataque, se despertó de la pesadilla. Actualmente, desde que había empezado a trabajar en una oficina, estaba cada vez más resentida por la manera como la trataban. Los hombres presuponían que ella era solo una secretaria. Aunque sabían quién era ella, se sentía frecuentemente menospreciada o apartada de lado. A su vez, se volvió crítica y hostil. Al principio, el sueño le parecía una representación exagerada de cómo se sentía atacada continuamente. Después empezó a considerar si existía algo en ella parecido a los perros salvajes. Pensó sobre lo que le estaba sucediendo en su trabajo y quedó sobrecogida y perturbada por su propia comprensión interna. «Me estoy convirtiendo en una perra hostil». Recordaba su actitud caritativa y los tiempos más felices asociados a la iglesia de su niñez, y supo que se había salido de aquel lugar. El sueño tuvo su impacto. La personalidad de su protagonista corría el riesgo real de ser destruida por la hostilidad que sentía y dirigía hacia los demás. En realidad, lo mismo que en el sueño, era ella la que estaba en peligro y no la gente hacia la que dirigía su resentimiento. Del mismo modo pueden ser destructivos los aspectos o la sombra de una diosa. El lado celoso, vengativo y resentido de Hera puede ser venenoso. Una mujer que es poseída por estos sentimientos y que lo sabe, fluctúa entre ser vengativa y la posibilidad de quedar horrorizada por lo que ha hecho y sentido. Al igual que la heroína en sus batallas con la diosa, tal vez tenga sueños en los que es atacada por serpientes, que indican que el poder que representan es peligroso para la protagonista de los mismos. En un sueño de este tipo, una serpiente venenosa se lanzaba al corazón de la protagonista del sueño. En otro, una serpiente hundía los colmillos en su pierna y no la dejaba partir. En la vida real, ambas mujeres estaban intentando superar una traición, comportamiento de la serpiente en la hierba, y se enfrentaban al peligro de verse sobrepasadas por sentimientos venenosos. Como el sueño de los perros salvajes, ese sueño tenía 2 niveles simbólicos. Era una metáfora de lo que le estaba pasando externamente y de lo que estaba sucediendo dentro de ella. Cuando el peligro para la protagonista del sueño se presenta en forma humana, como hombres o mujeres horribles que atacan, el peligro procede frecuentemente de un criticismo hostil o de un papel destructivo, mientras que los animales suelen representar sentimientos o instintos. Por ejemplo, una mujer había vuelto a estudiar cuando sus hijos se encontraban ya en la escuela elemental. Soñó que una mujer, enorme matrona de prisión, se interponía en su camino. La imagen que tenía que sobrepasar parecía personificar los juicios negativos de su madre sobre ella, así como el rol materno con el que ella misma se identificaba. El sueño expresaba su identificación, que su identificación le encarcelaba. Los juicios hostiles de personajes internos suelen ser destructivos. Por ejemplo, no puedes hacerlo porque eres mala, hogareña, incompetente, torpe, sin talentos. Sea cual sea la letanía en cada caso concreto, lo que se dice es: no tienes derecho a aspirar a más. Y son mensajes que pueden derrotar a una mujer y ahogar su confianza y sus buenas intenciones. Este tipo de ataques críticos vienen representados a menudo en los sueños como hombres amenazantes. Esta actitud crítica interna equivale habitualmente a la oposición u hostilidad que la mujer encuentra en su entorno. Las críticas están repitiendo como un lorito los mensajes de su familia o de su cultura. Contemplado desde el punto de vista psicológico, cada enemigo o diablo enfrentado por una heroína, en un sueño o en un mito, representa algo destructivo, primitivo, subdesarrollado, distorsionado o malvado de la psique humana que intenta sobrepasarla y derrotarla.
Las mujeres que soñaban con perros salvajes y serpientes peligrosas vieron que mientras estaban luchando contra actos hirientes u hostiles, dirigidos hacia ellas por otros, estaban igualmente amenazadas por lo que sucedía dentro de ellas. El enemigo o demonio puede ser una parte negativa de su psique, un elemento de sombra que amenaza con derrotar lo que en ella es compasión y competencia. Su enemigo o demonio puede estar en la psique de otros individuos que quieren dañarla, dominarla, humillarla o controlarla. O, como suele ser el caso, ella puede estar amenazada por ambos. Por ejemplo, en el clan del oso de las cavernas, las capacidades de Ayla estimulan la animosidad de Broad, jefe de un brutal y orgulloso clan que la humilla y la viola. En la colina de Watership, los conejos pioneros tenían que enfrentarse al general, un conejo tuerto, fascista y deseoso de poder. Y los valientes hobbits de pies peludos y estatura infantil del Señor de los Anillos se sublevaban contra el poder diabólico de Sauron de Mordor y sus horribles espectros del anillo. Sobrevivir a las pérdidas y al dolor. Las pérdidas y la desesperación constituyen otro tema en las vidas de las mujeres y en los mitos de las heroínas. En alguna parte del camino, alguien muere o debe ser dejado atrás. La pérdida de una relación juega un papel significativo en la vida de las mujeres porque la mayoría de ellas se definen a sí mismas por sus relaciones y no por sus realizaciones. Cuando alguien muere, las abandona, se va o se enemista con ellas, se produce en consecuencia una doble pérdida. La pérdida de la relación en sí misma y la pérdida de la relación como base de identidad. Muchas mujeres que han sido parejas dependientes en una relación se descubren a sí mismas recorriendo el camino de la heroína solo tras haber sufrido una pérdida. Por ejemplo, estando Psiquis embarazada, fue abandonada por su marido Eros. En sus intentos de reunirse con él, emprendió las tareas a través de las que pudo evolucionar. Las mujeres divorciadas y las viudas de cualquier edad puede que tengan que tomar decisiones y vivir por su cuenta por primera vez en sus vidas. Por ejemplo, la muerte de un amante y compañero impulsó a Atalanta a regresar al reino de su padre, donde se celebró la carrera a pie. Esta equivale a la carrera de mujeres que empiezan a estudiar una profesión después de la pérdida de una relación. Ayla fue obligada a dejar el clan del oso de las cavernas sin su hijo, Durk, pudiendo llevarse únicamente sus recuerdos y su dolor. Metafóricamente, sucede una muerte psicológica siempre que nos vemos obligadas a dejar algo o a alguien y tenemos que sufrir la pérdida. Esta muerte psicológica puede consistir en un aspecto de nosotras mismas, un viejo papel, una posición profesional o social anterior, o la belleza, u otras cualidades que ahora ya no están o por las que hay que guardar duelo. También puede ser un sueño que se ha desvanecido, o una relación rota por la muerte o por la distancia que nos deja afligidas. ¿Emergerá la heroína en la mujer y sobrevivirá a la pérdida? ¿Puede estar triste y continuar adelante o abandonará, se amargará o quedará derrotada por una depresión e interrumpirá su itinerario en este punto? Si continúa, estará escogiendo el camino de la heroína. Atravesar el pasaje oscuro y estrecho. La mayoría de los viajes heroicos implican atravesar algún lugar oscuro a través de cavernas en las montañas, del mundo subterráneo o de pasajes laberínticos hasta emerger finalmente a la luz. O tal vez impliquen viajar a través de una región yerma o desolada y de un desierto hasta una tierra verde. Este itinerario es similar a atravesar una depresión. En los mitos, como en la vida, la viajera tiene que seguir adelante, continuar funcionando, hacer lo que debe ser hecho, permanecer en contacto con sus compañeras o arreglársela sola, no detenerse ni abandonar, incluso cuando se sienta perdida, mantener la esperanza en la oscuridad.
La oscuridad puede representar esos sentimientos oscuros y reprimidos, de cólera, desesperación, resentimiento, reproche, venganza, traición, miedo y culpabilidad. Es la noche oscura del alma, en la que la ausencia de luz o de vida amorosa parece sin sentido, una broma cósmica. Afligirse y perdonar suele ser la salida. Después pueden volver la vitalidad y la luz. Es útil darse cuenta de que en los mitos y en los sueños, la muerte y el renacimiento son metáforas de pérdidas, depresión y recuperación. Con una visión retrospectiva, muchos de esos periodos sombríos se convierten en ritos de paso, en periodos de sufrimiento, a través de las cuales una mujer ha aprendido algo de valor y ha crecido internamente. O puede haber sido durante un tiempo, lo mismo que Perséfone en el mundo subterráneo, una prisionera temporal que se convierte más adelante en una guía para los demás. La evocación de la función trascendente. En los clásicos mitos heroicos, tras haber salido a buscar, haber encontrado y superado peligros, dragones y oscuridad, la protagonista invariablemente se queda estancada, incapaz de avanzar o retroceder. Pueden existir barreras imposibles en cualquiera de las dos direcciones. O puede que necesite resolver un acertijo antes de que se abra un camino. ¿Qué puede hacer entonces cuando lo que conoce de manera consciente no es suficiente y cuando la ambivalencia de la situación es tan fuerte que parece imposible tomar una decisión? ¿Qué hacer cuando se ve atrapada entre la espada y la pared? Cuando la heroína que toma decisiones se encuentra en una situación poco clara, en la que cada camino o elección parece potencialmente desastroso o cuando menos una vía sin salida, el primer desafío al que se enfrenta es el de seguir siendo ella misma. En cada crisis, una mujer está tentada a convertirse en la víctima en lugar de seguir siendo la heroína. Si permanece auténtica a la heroína en sí misma, sabe que se encuentra en un lugar difícil y que puede ser derrotada, pero se aferra a la posibilidad de que algo puede cambiar. Si se convierte en una víctima, se lo reprochará a otros o a la mala suerte, beberá o se drogará, se atacará a sí misma con una crítica demoledora, abandonará por completo su itinerario o pensará incluso en suicidarse. También, tal vez, abdique como heroína quedando inmovilizada o actúe de manera irracional, movida por la histeria o sacudida por el pánico, hasta que alguien se haga cargo de la situación. Tanto en los mitos como en la vida, cuando una heroína se encuentra en un dilema, todo lo que puede hacer es ser ella misma, permanecer fiel a sus principios y lealtades hasta que inesperadamente algo acuda en su ayuda. Permanecer en la situación con la esperanza de que pueda llegar alguna respuesta, preparar el escenario interno para lo que Jung llamaba la función trascendente. Con esta expresión se refiere a algo que surge del inconsciente para resolver el problema o mostrar el camino al ego o heroína que necesita ayuda de algo que esté más allá de él o de ella. Por ejemplo, en el mito de Eros y Psiquis, Afrodita impuso a esta última 4 tareas que exigían de ella más de lo que sabía hacer. En cada ocasión se sintió al principio abrumada, pero después le llegó ayuda material o consejo por medio de las hormigas, el junco verde, un águila y una torre. De manera similar, Hipómenes sabía que tenía que competir en la carrera para obtener la mano de Atalanta, porque la amaba, pero también sabía que no podía correr con la suficiente rapidez para ganar y por lo tanto podía perder su vida al intentarlo. La víspera de la carrera imploró ayuda a Afrodita, que le ayudó a ganarla, obteniendo así la mano de Atalanta. Y cuando los valientes conejos en la colina de Watership se encontraban en apuros, acudió en el justo momento que Haar, la ruidosa gaviota, lo mismo que Gandalf, el mago, acudió en ayuda de los hobbits. Todas estas historias son variantes de la misma trama argumental que la de las historias clásicas del oeste, en las que el valiente pero reducido grupo de protagonistas oye la trompeta y sabe que la caballería está llegando para rescatarles.
Estos argumentos tipo alguien acudirá al rescate son situaciones arquetípicas. El tema del rescate se dirige a una verdad humana que una mujer, como heroína, tiene que seguir. Cuando se encuentra en una crisis interna y no sabe qué hacer, no debe abandonar y actuar por miedo. Para mantener el dilema en la conciencia, hay que esperar a que llegue una nueva comprensión interna o un cambio de circunstancias. Meditar o pedir claridad invitan a que surja una solución del inconsciente que pueda trascender la situación sin salida. Por ejemplo, la mujer que tuvo el sueño de la osa se encontraba en una crisis personal, en medio de una tesis doctoral, cuando surgió su impulso de tener un bebé. El instinto maternal la agarró con la intensidad compulsiva de algo previamente reprimido y que en aquel momento reclamaba su parte. Antes del sueño, se sentía atrapada en una situación no satisfactoria, tanto si decidía una cosa como la otra. Para cambiar la situación, la solución tenía que ser sentida y no podía llegarse a ella de manera lógica. Solo cuando el sueño dejó una huella en ella en un nivel arquetípico y supo con toda certeza que se mantendría firme en su intención de tener un bebé, pudo diferir tranquilamente su embarazo. El sueño fue una respuesta a su dilema, que venía a su rescate desde el subconsciente. El conflicto desapareció cuando esta experiencia simbólica ahondó su comprensión y le proporcionó una comprensión interna intuitivamente sentida. La función trascendente también puede expresarse a través de acontecimientos sincrónicos, esas magníficas coincidencias entre una situación interna psicológica y un acontecimiento exterior. Cuando acaece la sincronicidad, puede parecer un milagro, produciendo cosquilleos en la espina dorsal, por ejemplo. Hace varios años, una de mis pacientes empezó un programa de autoayuda para mujeres. Si conseguía una cierta cantidad de dinero para una fecha determinada, obtendría fondos compensatorios de una fundación que garantizarían así la puesta en marcha y pervivencia del programa. Cuando se aproximaba el plazo marcado, todavía no disponía de la cantidad necesaria, pero sabía que su proyecto era necesario y por ello no se dio por vencida. Entonces llegó un cheque por correo por la cantidad exacta que necesitaba. Se trataba de un pago inesperado, con intereses, de un préstamo olvidado hacía ya tiempo y que ella había cancelado 2 años antes como una deuda incobrable. La mayoría de los acontecimientos sincrónicos no proporcionan respuestas tan tangibles a un dilema. Por el contrario, habitualmente ayudan a resolver un problema proporcionando claridad emocional o comprensión interna simbólica. Por ejemplo, yo estaba siendo presionada por un antiguo editor para que este libro fuera revisado por una persona concreta, cuya tarea consistiría en reducir considerablemente su volumen y expresar las ideas en un estilo más divulgativo. El mensaje de "no es suficientemente bueno" que yo había recibido durante 2 años había sido psicológicamente hiriente y yo me sentía abatida. Parte de mí, que se sentía como una Perséfone complaciente, estaba lista a dejar que cualquier persona lo hiciese, solo para acabar con el asunto. Y me influía el espejismo de que todo saldría bien. Durante una semana crucial, transcurrida la cual el libro tenía que ser enviado al escritor, un acontecimiento sincrónico vino en mi ayuda. Un autor que venía de visita desde Inglaterra y cuyo libro había sido reescrito bajo circunstancias similares, habló por casualidad a una amiga mía acerca de su experiencia aquella misma semana. Decía en voz alta lo que yo nunca había expresado con palabras, pero sabía de manera intuitiva que podía suceder. Me han quitado el alma del libro. Cuando oí estas palabras, sentí que se me había dado el don de la visión interna. Él simbolizaba lo que le sucedería a mi libro, lo cual acabó con mi ambivalencia y me liberó para actuar con decisión. Decidí mi propio editor y procedí a terminar el libro por mí misma. Yo oí el mensaje de este acontecimiento sincrónico bien alto y claro. Después ocurrieron hechos que me proporcionaron más comprensión interna y ayuda. Agradecida por la lección que se me había dado,
recordé el antiguo dicho chino que expresa la fe en la sincronicidad y en la función trascendente. Cuando el discípulo está preparado, el maestro llega. La función de la visión interna creativa también es similar a la función trascendente. En un proceso creativo, cuando todavía no existe una solución conocida a un problema, la artista inventora solucionadora del problema tiene fe en que la solución existe y permanece en esta situación hasta que llega la solución. La persona que crea se suele encontrar en un estado de tensión acrecentada. Todo lo que podía hacerse o pensarse se ha agotado. Entonces la persona confía en un proceso de incubación del que pueda surgir algo nuevo. El ejemplo clásico es el del químico Kekulé, que descubrió la molécula del benceno. Se debatía con el problema, pero no pudo resolverlo hasta que soñó con una serpiente que se mordía la cola. Intuitivamente, supo que esta imagen le proporcionaba la respuesta. Los átomos del carbono se disponen en una formación circular. Entonces hizo la prueba y demostró que esta hipótesis era cierta. De víctima a heroína. Pensando sobre el viaje de la heroína, me ha sorprendido cómo la organización de Alcohólicos Anónimos AA transforma a una persona alcohólica de víctima en heroína o héroe. Los Alcohólicos Anónimos evocan la función trascendente y, en efecto, proporcionan lecciones de cómo convertirse en alguien que toma decisiones. La persona alcohólica comienza aceptando que se encuentra en medio de un dilema desesperante. No puede continuar bebiendo y tampoco puede dejar de beber. En este punto, desesperada, se une a una hermandad en la que las personas que se encuentran haciendo el mismo proceso se ayudan unas a otras. Se le dice que debe invocar un poder más grande que ella para salir de esta crisis. Los Alcohólicos Anónimos insisten en la necesidad de aceptar lo que no puede cambiarse, de cambiar lo que sí puede cambiarse y de distinguir la diferencia. Al enseñar a la persona a ir paso a paso, los principios de los Alcohólicos Anónimos muestran lo que se necesita cuando una persona se encuentra en un estado emocional precario y no puede ver claramente el camino. Gradualmente, paso a paso, el alcohólico se convierte en una persona capaz de tomar decisiones. Descubre que existe a su disposición un poder mayor que el ego. Se encuentra con que las personas pueden ayudarse entre sí y perdonarse recíprocamente. Y cae en la cuenta de que puede ser una persona competente y capaz de compasión por los demás. Del mismo modo, el viaje de la heroína es una búsqueda de individuación. Recorriendo este camino, la heroína puede encontrar, perder y redescubrir lo que tiene sentido para ella, hasta que afianza estos valores en toda clase de circunstancias que la ponen a prueba. Tal vez se encuentre de manera repetida con aquello que trata de sobrepasarla, hasta que finalmente desaparece el peligro de perder el centro de su ser. En mi despacho tengo un cuadro del interior de una concha compartimentada de Nautilus que pinté hace muchos años. Acentúa el patrón en espiral de la concha y sirve como recordatorio de que el camino que tomamos suele tener una forma de espiral. Concluimos ciclos a través de pautas de comportamiento que nos devuelven una y otra vez a las cercanías de cualquiera que sea nuestra némesis y que debemos enfrentar y dominar. Muchas veces es el aspecto negativo de la diosa el que puede llevarnos a trascender, una inclinación a caer en las depresiones de Deméter o de Perséfone, un problema con los celos y desconfianza de Hera, la tentación de ser una Afrodita promiscua o una Atenea sin escrúpulos o una ruda Artemisa. La vida nos presenta repetidas oportunidades para enfrentar aquello que tememos, aquello de lo que tenemos que hacernos conscientes o aquello de lo que tenemos que adquirir, la maestría. Cada vez recorremos el camino de la espiral en ciclos hasta el lugar
que nos presenta la dificultad y con suerte adquirimos más conciencia y podremos responder con más sabiduría la próxima vez, hasta que podamos pasar finalmente a través de ese lugar de némesis con paz y en armonía con nuestros valores más profundos y no ser en absoluto afectadas de manera negativa. Voy a repetir esto porque me parece maravilloso. Me ha tocado especialmente y lo voy a repetir porque está... ¡Qué maravilla! No lo recordaba. Allá voy. En mi despacho tengo un cuadro del interior de una concha compartimentada de Nautilus que pinté hace muchos años. Acentúa el patrón en espiral de la concha y sirve como recordatorio de que el camino que tomamos suele tener una forma de espiral. Concluimos ciclos a través de pautas de comportamiento que nos devuelven una y otra vez a las cercanías de cualquiera que sea nuestra némesis y que debemos enfrentar y dominar. Muchas veces es el aspecto negativo de la diosa el que puede llevarnos a trascender, una inclinación a caer en las depresiones de Deméter o de Perséfone, un problema con los celos y desconfianza de Hera, la tentación de ser una Afrodita promiscua, o una Atenea sin escrúpulos o una ruda Artemisa. La vida nos presenta repetidas oportunidades para enfrentar aquello que tememos, aquello de lo que tenemos que hacernos conscientes o aquello de lo que tenemos que adquirir la maestría. Cada vez recorremos el camino de la espiral en ciclos hasta el lugar que nos presenta la dificultad y con suerte adquirimos más conciencia y podremos responder con más sabiduría la próxima vez hasta que podemos pasar finalmente a través de ese lugar de némesis con paz y en armonía con nuestros valores más profundos y no ser en absoluto afectadas de manera negativa. El final del viaje. ¿Qué sucede al final del mito? Eros y Psiquis se vuelven a unir. Su matrimonio es celebrado en el monte Olimpo y Psiquis tiene una hija llamada Alegría. Atalanta recoge las manzanas, pierde la carrera a pie y se casa con Hipómenes. El viaje de Aila a través de las estepas europeas para encontrar a personas semejantes a ella acaba, en esta parte de la saga, en el Valle de los Caballos, con Jondalar como compañero y con la alegre promesa de aceptación por parte de los demás. Hay que señalar que después de probar su valor y su competencia, la heroína no desaparece cabalgando hacia la puesta de sol como el arquetipo del héroe cowboy. Tampoco se la describe dentro del molde del héroe conquistador. Unión, reunión y hogar es donde acaba el viaje. El itinerario de individuación, la búsqueda psicológica de la totalidad, acaba con la unión de los opuestos. En el matrimonio interno de los aspectos masculino y femenino de la personalidad, que pueden simbolizarse mediante la imagen oriental del yin y del yang, contenidos dentro de un círculo. Dicho de manera más abstracta y sin asignación de géneros, el viaje hacia la totalidad resulta tener la capacidad de ser activa y receptiva, autónoma e íntima, de trabajar y de amar. Estas son partes de nosotras mismas que podemos llegar a conocer a través de las experiencias de la vida, partes que son intrínsecas a todas nosotras. Este es el potencial humano con el que empezamos. Este es el potencial humano con el que empezamos. Este es el potencial humano con el que empezamos. En los capítulos finales del Señor de los Anillos se superan las últimas tentaciones de llevar el anillo, y el anillo de poder es destruido para siempre. Ganada esta batalla contra el mal y completada su heroica tarea, los hobbits regresan al condado. Los conejos de la colina de Watership también sobreviven a su viaje heroico para llegar a casa, a su nueva y pacífica comunidad.
T.S. Eliot escribe en Los Cuatro Cuartetos: no dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conoceremos por primera vez el lugar. Todos estos finales no parecen muy espectaculares. Son similares a los de la vida real. La persona alcohólica recuperada, tal vez, haya de descender al infierno para reaparecer después como una persona sobria ordinaria. La heroína que se defendía de ataques hostiles, reclamaba su poder y luchaba con diosas, puede igualmente parecer una persona ordinaria, en paz consigo misma. Al igual que el hobbit en su hogar, en el condado, no obstante, no sabe si ni cuándo aparecerá una nueva aventura para poner a prueba a su mismo ser. Cuando llega el momento de despedirme de mis pacientes, una vez finalizado el trabajo que hemos hecho juntas, pienso en mí misma como alguien que les ha acompañado en una parte importante y significativa de su viaje. Entonces les ha llegado el momento de continuar por su propia cuenta. Tal vez me uní a ellas cuando estaban entre la espada y la pared. Tal vez les ayudé a encontrar el camino que habían perdido. Quizá permanecí con ellos o ellas durante un tiempo en un pasaje oscuro. Principalmente, les ayudé a ver con más claridad y a tomar sus propias decisiones. Al acabar de escribir y llegar al final de este libro, espero haber sido vuestra compañera por un tiempo y haber compartido lo que he aprendido con vosotras, ayudándoos a ser una persona que toma decisiones en su propio viaje particular. Amor para todas y todos. Apéndice. ¿Quién es quién en la mitología griega? Reparto de personajes. Aquiles, héroe griego de la guerra de Troya que fue apoyado por Atenea. Afrodita, diosa del amor y de la belleza conocida como Venus por los romanos. Esposa infiel de Hefestos, el dios cojo de la forja, tuvo muchas aventuras amorosas y numerosa descendencia de sus abundantes relaciones. Ares, el dios de la guerra, Hermes, el mensajero de los dioses, y Anquinses, padre de Eneas, del que los romanos decían descender, fueron algunos de sus más notables amantes, diosa alquímica. Apolo, llamado igualmente Apolo por los romanos, apuesto dios del sol y de las artes, fue uno de los 12 dioses del Olimpo, hijo de Zeus y de Latona, y hermano gemelo de Artemisa, a veces también llamado Helios. Ares o Marte, como le llamaron los romanos, era el belicoso dios de la guerra, uno de los 12 dioses del Olimpo. Ares era hijo de Zeus y de Hera. Según Homero, fue repudiado por su padre, por ponerse del lado de su madre. Ares fue uno de los amantes de Afrodita, con la que tuvo 3 hijos. Artemisa, a la que los romanos llamaron Diana, era la diosa de la caza y de la luna. Fue una de las 3 diosas vírgenes, hija de Zeus y de Latona, y hermana gemela de Apolo, dios del sol. Atalanta, mujer mortal que destacó en la caza y la carrera. Con la ayuda de las 3 manzanas de oro de Afrodita, fue derrotada en una carrera a pie por Hipómenes, que la ganó por esposa, diosa virgen. Atenea, conocida como Minerva por los romanos, era la diosa de la sabiduría y de la artesanía, patrona de la ciudad de su mismo nombre, Atenas, y protectora de numerosos héroes. Habitualmente se la representaba llevando una armadura y se la reconocía como la mejor estratega en el campo de batalla. Solo reconoció a uno de sus padres, Zeus, pero también era considerada hija de la sabia Metis, la primera consorte de Zeus. Cronos o Saturno, nombre romano, titán e hijo menor de Gea y Urano, que castró a su padre y se convirtió en el señor de los dioses, marido de Rea y padre de 6 de los y las diosas y dioses del Olimpo, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus, a quienes se tragó recién nacidos. A su vez, fue derrocado por Zeus, su hijo menor. Deméter, conocida como Ceres para los romanos. Deméter es la diosa de las cosechas o de la agricultura. En su principal mito se acentúa su papel como madre de Perséfone, diosa vulnerable. Dionisios,
conocido como Baco para los romanos, dios del vino y del éxtasis, cuyas fieles buscaban anualmente la comunión con él en las montañas mediante festividades y orgías. Eros, dios del amor, conocido también como Amor para los romanos, esposo de Psiquis. Gea o Gaia, diosa de la tierra, madre y esposa de Urano, cielo, padres ambos de los titanes. Hades o Plutón, señor del mundo subterráneo, hijo de Rea y Cronos, marido raptor de Perséfone y uno de los 12 dioses del Olimpo. Hécate era la diosa de las encrucijadas que miraba en 3 direcciones. Se la asociaba con lo incógnito y lo misterioso, y constituía una personificación de la bruja sabia. Hécate también se asociaba a Perséfone, a la que acompañó cuando la joven regresó del mundo subterráneo, y también a la diosa de la luna, Afrodita. Hefestos, conocido como Vulcano por los romanos, es el dios de la forja y el patrón de los artesanos. Era el marido engañado de Afrodita y el hijo cojo o de pies contrahechos, rechazado por Afrodita. Rechazado por Hera. Hera, conocida también como Juno por los romanos, Hera fue la diosa del matrimonio. Como consorte oficial y esposa de Zeus, era la primera diosa del Olimpo en la jerarquía de diosas. Hija de Cronos y de Rea, era también hermana de Zeus y pertenecía a la primera generación de dioses del Olimpo. Descrita por Homero como una arpía celosa, fue venerada como diosa del matrimonio. Es una de las 3 diosas vulnerables que personifica el arquetipo de la esposa. Hermes, mejor conocido por su nombre romano de Mercurio, el mensajero de los dioses, dios patrón del comercio, la comunicación, los viajeros y los ladrones. Conducía las almas hasta Hades y fue enviado por Zeus a traer de vuelta a Perséfone hasta Deméter. Tuvo una relación amorosa con Afrodita y estaba vinculado a los rituales religiosos de Hestia en los hogares y en los templos. Hestia, conocida también como la diosa romana Vesta, diosa virgen del fuego del hogar y la menos conocida de las diosas del Olimpo. Su fuego hacía de casas y templos lugares sagrados, personifica el arquetipo del dios superior. Paris, príncipe de Troya, otorgó la manzana de oro que tenía la inscripción a la más hermosa a Afrodita, que le ofreció a Helena, la mujer más hermosa del mundo, como soborno. Paris se llevó consigo a Helena a Troya, provocando así la guerra de Troya, ya que aquella estaba ya casada con Menelao, uno de los reyes griegos. Perséfone, a la que los griegos se referían también como la Coreo, la doncella, y llamada Proserpina por los romanos, hija raptada de Deméter que se convirtió en reina del mundo subterráneo. Poseidón, dios del mar. Dios del Olimpo más comúnmente conocido por su nombre romano de Neptuno. Violó a Deméter cuando ésta estaba buscando a su hija raptada, Perséfone. Psiquis, heroína mortal, que llevó a cabo las 4 tareas de Afrodita y a la que se le permitió reunirse con su esposo Eros. Rea, hija de Gea y Urano, hermana y esposa de Cronos, madre de Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. Urano, conocido también como el cielo, padre del cielo o los cielos, engendró con Gea a los titanes y fue castrado por su hijo Cronos, que arrojó sus genitales al mar, de los cuales nació Afrodita, según una de las versiones sobre el nacimiento de esta. Zeus, llamado Júpiter o Jove por los romanos, señor de los cielos y tierra y jefe de los dioses del Olimpo. Hijo menor de Rea y de Cronos, destronó a los titanes y estableció la supremacía de los dioses del Olimpo como señores del universo. Esposo mariposón de Hera, tuvo muchas esposas, muchos amoríos y numerosos descendientes de estas relaciones sentimentales, muchos de los cuales pertenecieron a la segunda generación de dioses del Olimpo o fueron héroes de la mitología griega. Cuadro de diosas. Diosas, categoría, roles arquetípicos y personajes significativos. Artemisa, Diana, diosa de la caza y de la luna. Diosa virgen, hermana, competidora, feminista. Compañeras, hermanas, ninfas, madre, Latona, hermano, Apolo. Atenea, Minerva, diosa de la sabiduría y de la artesanía,
diosa virgen, hija del padre, estratega. Padre Zeus y héroes escogidos. Hestia, Vesta, diosa del hogar y de los templos, diosa virgen, tía soltera, mujer sabia. Ningún personaje significativo. Hera, Juno, diosa del matrimonio, diosa vulnerable, esposa creadora de compromisos, esposo Zeus. Deméter, Ceres, diosa de las cosechas, diosa vulnerable, madre, nutridora. Hija, Perséfone o hijos, Perséfone, Proserpina. Doncella y reina del mundo subterráneo, diosa vulnerable, hija de la madre, mujer receptiva, madre Deméter, esposo Hades, Dionisios. Afrodita, Venus, diosa del amor y de la belleza, diosa alquímica. Amante, mujer sensual, mujer creativa. Amantes, Ares, Hermes, esposo Hefestos. Que sigue el cuadro, ¿vale? Artemisa es habitualmente extravertida, habitualmente intuitiva y habitualmente sensible. Puede tener distancia emocional, rudeza y cólera. Tiene capacidad para establecer los propios metas y alcanzarlos, independencia, autonomía y amistad con las mujeres. Atenea es habitualmente extravertida, categóricamente astucia, razonadora, falta de empatía, habitualmente distancia emocional, capacidad para pensar correctamente, para resolver problemas prácticos y planear estrategias, creación de poderosas alianzas con los hombres. Hestia es introvertida, sensible e intuitiva. Tiene distancia emocional y es poco sociable. Puede disfrutar de la soledad y posee un sentido de significado espiritual. Hera es extravertida, sensible y emocional. Puede ser celosa, vengativa, colérica. No puede abandonar muy fácilmente relaciones destructivas, pero puede comprometerse para toda la vida y es fiel. Deméter es extrovertida y sensible. Puede tener tendencia a la depresión, a la destructividad. Fomenta la dependencia, puede tener embarazos no deseados, es capaz de ser madre y de nutrir a los demás y es generosa. Y Perséfone es introvertida y emocional. Puede tener tendencia a la depresión, a la manipulación, a huir hacia la irrealidad. Puede ser receptiva, apreciar la imaginación y los sueños y tiene capacidades psíquicas potencialmente. Afrodita es extravertida, emocional, tiene relaciones en serie, dificultad para considerar las consecuencias, capacidad para disfrutar plenamente del placer y de la belleza, ser sensual y creativa.